le doy una cordial bienvenida a Denise Merker. Querida Denise, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarlos, a ti y a todos, por supuesto. Y pues nada, empezar este año que apunta turbulento, ¿te gusta esa palabra? Pues yo creo que ya quedó ya quedó superada la Ah, bueno. turbulencia. No, la verdad que sí, turbulento por decirlo menos. Estaba leyendo apenas hace unos instantes, pues lo que informábamos, que la Cámara de Representantes en Estados Unidos ha aprobado una serie de medidas que van a facilitar los planes para la deportación masiva de migrantes que tiene Donald Trump, los temas económicos aquí en México, la violencia, en fin, o sea, como dices, un inicio de año turbulento. Que lo Y sabíamos, ¿no? y Sí. lo sabíamos y definitorio para el Poder Judicial, para el sistema de justicia en nuestro país. Mira, creo que es interesante cómo empieza el año, porque creo que tiene varias aristas. Nada más esto que decías, claramente inicia el año con una confirmación de tendencias en el mundo hacia un cierto tipo de régimen político que en algunos casos, la mayoría respeta las elecciones, pero que tiende a concentrar el poder y en particular hacia los poderes judiciales ha habido una embestida muy generalizada, y te diría desde Israel hasta, en fin, España, México, lo que tú quieras. Y fíjate que ayer, cuando reinicia las actividades ya ordinarias en la Suprema Corte de Justicia, el ministro González Alcántara da un discurso que te diría particularmente sentido, muy personal, en el que empieza diciendo que pues ya pronto dejará de ser ministro de la Suprema Corte, con el, etcétera. Y habla de la Constitución de 1917 con una enorme nostalgia, básicamente diciendo que, pues, que fue una constitución increíble porque resistió muchísimas cosas de 1917 y pues todas las vicisitudes del siglo XX. Me gustaría que escucháramos un poco de lo que dijo y luego te hago un comentario que me parece que valdría Perfecto. la pena hacer después de escucharlo. Te escuchemos Adelante. entonces. Nuestra Constitución fue capaz de preservar nuestra vida institucional y nuestra soberanía durante la Segunda Guerra Mundial. Sobrevivió décadas de gobierno autoritario en donde los frenos y contrapesos que establecía en el papel se desvanecían en la vida real. Aguantó insurrecciones, aguantó conspiraciones y hasta una guerra civil en los años 20. Sobrevivió no solamente por el feliz accidente que le dio una robustez sin precedentes, sino por la voluntad de encararla de frente, de respetar las peculiaridades que su propia estructura dictaban. Pero esa voluntad parece haber flaqueado. Pues Bueno, sí. es parte. Dime, No, perdón. como decías, las palabras del ministro Alcántara y esto sí, como casi nostálgico sobre los alcances y la robustez, como le llama, de la Constitución del 17. Ahora, mira que cuando lo escuchaba, y por supuesto, básicamente detrás de eso era decir, es increíble, lo resistió todo y después pues llegó la cuarta transformación, el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum y acabaron con ello. Pero es curioso porque cuando uno lo escucha, la primera reacción es que esa constitución en realidad nunca dictó las normas de la vida política del país. Y me llama la atención que eso no sea un elemento a tomar en consideración. La Constitución de 1917, una vez promulgada, inmediatamente después, los años 20 son una catástrofe en el sentido de ocurren miles de cosas, se levantan todavía militares por aquí y por allá, y después en los años 30, pues se asienta y se consolida un régimen político que crea las reglas, unas reglas aparte que marcarían los siguientes 70 años y que no tienen nada que ver con la Constitución, ni con la separación de poderes, ni con nada. Es el régimen político priista clásico en el cual las reglas eran las famosas reglas no escritas del poder del régimen político mexicano. Entonces, pasa todo ese tiempo y es en 1997, apenas en el 97, 80 años después, cuando al romperse
la hegemonía priista, cuando el PRI ya no controla la Cámara de Diputados y no tiene mayoría absoluta, cuando tiene que empezar, pues literalmente a lidiar con partidos que tienen fuerza, pues es que tienen que literalmente lanzarse a excavar, encuentran la Constitución del 17 y pues tratan de empezar a regirse con esas reglas y se vuelve muy difícil porque nunca habían sido aplicadas. Y efectivamente, pues luego llega la derrota de los priistas en el 2000 y hay un régimen que dura del 2000 al 2018 en donde intentan gobernar con esas reglas y es el único periodo en el que funcionan. Entonces, lo que te quiero decir es que esta nostalgia, no sé si es una nostalgia por el modelo, es decir, por un modelo que se mantuvo como el objetivo a alcanzar quién sabe cuándo, pero en realidad no es una constitución que haya regido los destinos del país durante todo ese tiempo y el periodo que tuvo fue corto, del 2000 al 2018, y efectivamente uno tendría que preguntarse por qué fue tan corto. Y ese análisis está ausente de estas reflexiones y me parece que sí, comparto el tema de que el hecho de que los contrapesos hayan quedado tan debilitados, por no decir arrasados, por estas reformas recientes, sí es lamentable, pero esta falta de diagnóstico de qué llevó a que una gran mayoría de mexicanos apoyara y por supuesto no chistara, porque no he visto a nadie salir a defenderlas, porque fueran, digamos, derrumbadas en la Constitución, pues debería llevar a una reflexión. Y me parece un tanto romántico, déjame decirlo, imaginar una resistente constitución del 17 que contra viento y marea logró perseverar y de repente fue destruida. ¿Cuánto tiempo realmente normó las relaciones entre los mexicanos? Sí. Muy poquito, poquito. Al final de este discurso que escuchábamos, Denise, habla de que la voluntad para respetar las peculiaridades de su propia estructura parecen haber flaqueado. Dices, es una especie también de acusación de, bueno, llegaron los de este movimiento y terminaron con lo que había aguantado de todo, pero no es también, en cierto sentido, un reconocimiento cuando habla de flaqueza, de la falta de resistencia desde la Suprema Corte de Justicia o de pericia, de participación en este proceso de reforma. No hay espacio para esa autocrítica en las palabras del ministro. Pues, ¿No lo encuentras? Mira, lo que creo es que efectivamente una clase política devastada, derrotada desde el 18, que es digamos, los autores del Pacto por México, PAN, PRI, PRD, no levantaron un dedo ni fueron capaces de tener una fuerza propia para defender instituciones pues sobre las cuales, digamos, ellos nacieron y se constituyeron. Efectivamente, no creo que nadie defendió el régimen de la transición. No veo una defensa, excepto muy puntual, y también eso merita un análisis. Lo que quiero decirte es, no me parece, no es que esté yo de acuerdo con lo que ocurrió con estas reformas a la Constitución que nos llevaron hasta que la Constitución de la República Mexicana parezca el vapeador. Creo que este frenesí de modificar la Constitución del año pasado es por momentos dramático, en otros inquietante y en otros francamente ridículo. No estoy a favor de eso. Lo que me parece increíble es ser parte de esas instituciones y no tener un discurso no romántico, sino un poco más lúcido y más profundo acerca de ¿y por qué llegamos ahí? Y por qué nadie tuvo ni la fuerza ni el respaldo de la gente para defender esas instituciones que lamentan haber perdido. Sí. Bueno, pues ahí está entonces Denise Merker. Muchísimas gracias. Mucho que platicar en los próximos días, en las próximas semanas y meses de este 2025. Aquí lo estaremos haciendo. Te mando un abrazo. Un abrazote. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos con más. Estamos en tiempo real.